Sí, grabación. Ahí se ve. Todo de ustedes, chicos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, Saca el perro, por favor. subgerente de Saca el perro. riesgos. Porfa, Hoy silencien vamos a los micrófonos darles así. Sí, por favor, todos silencien los micrófonos. Solamente vamos a dejar abierto a los expositores. Hoy vamos a iniciar una capacitación sobre el portal de carga de la resolución 81 y algunos conceptos generales técnicos. Esta es la primera de una serie de charlas que vamos a tratar de tener con ustedes mensualmente y esperemos, hemos seleccionado 4 de nuestros mejores analistas que han realizado esta actividad en el 2020 y el 2021 y tienen una vasta experiencia. Nico Sansón, por el área metropolitana, Leo García, por el área Patagonia, por Cuyo Noa, está, me ayude, que me estoy perdiendo. Juan Molayes. Juan Molayes, y por el Litoral NEA Centro, Antonella Zarzuelo. Así que los dejo con ellos, pero les saco un jugo a este tema. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, la idea de la presentación fue, con el resto de los analistas, ir contándonos experiencias y ver cuáles fueron los errores más comunes que cometen las empresas al completar el archivo Excel de la resolución 81. Dentro de la página tenemos un instructivo para completar el archivo. No es la idea trabajar sobre eso, sino sobre los errores más comunes que fuimos agrupando y exponerlos en esta charla. Hay quizá detalles puntuales que tienen que ver con detalles técnicos de cada empresa y de la actividad que realizan. No vamos a abordar eso porque se supone que cada empresa es experta o sabe bien de su producto y su producción y cuáles son los elementos con los que trabaja. Lo que tratamos de reflejar acá son esos errores que se fueron repitiendo y que tienen que ver con errores de carga, con algunas fallas que notamos se fueron dando en varias empresas. Bien, a continuación entonces vamos a ir dando los lineamientos. Vamos a empezar con las recomendaciones iniciales. Previo a completar el archivo SBCC, el que bajamos de la página, hay que avisarle a las empresas, como muchos ya saben o estuvieron trabajando, pero bueno, estamos acá con un grupo grande de analistas, así que vamos a dar un pantallazo de todos los errores. Quizá para algunos sean novedades, otros van a ser cosas nuevas. Por eso es que vamos a tratar de no saltearnos nada. ¿Bien? Arrancamos. Primero, recomendar al cliente tener cargado previamente el RAR y el RGRL. Esto es manual, pero sin embargo, muchas veces uno lo da por sentado, cree que el cliente ya lo cargó y sin embargo en el último RAR no cargó ningún contaminante. O hizo una presentación y no terminó anulada y ese contaminante no está declarado. Entonces, al no tener declarado un cancerígeno, no va a poder tener acceso a la declaración. ¿Bien? Hay que advertirles que en las celdas que se debe seleccionar una lista de se despliega, no completar de manual a manual. A lo largo de todo el Excel, a lo largo de todo el archivo, vamos a ver que algunas son con valores desplegables. Es importante que se seleccione el valor y no que se tipee. En muchos casos se copian y pegan valores en esas celdas donde el valor tiene que ser seleccionado. ¿Bien? Es un error común y aparte es una mecánica a lo largo de todo el archivo. Perdón, ¿me están escuchando bien?
No sé si... ¿Hola? Sí, 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 yo bien. Ah, bien. se te escucha perfecto. No sabía si se había cortado la comunicación. Perfecto, Nico. Sí, Bien, no fenómeno. hay nada peor que hablar Bien, solo, no sí. sabes con quién estás hablando. Yo normalmente dije estoy solo. Bien, en las columnas que son de color gris, los valores son automáticos. Pero van a ver a lo largo, ahora en las próximas filminas, vamos a ver que algunas imágenes, vamos a ver que hay algunas columnas que son de color gris, esas se completan solas, no hay que agregarle datos. Se debe trabajar con la última versión de la planilla Excel. Actualmente tenemos la versión 5.0. Ojo con esto, porque algunos clientes tienen grabado la anterior, la del año pasado, la primera, y dice, bueno, subo esta. No, tiene que ser la 5.0, la última, la que se baja del portal. Si tienen inconvenientes con el Office, es común que pueda ser porque, primero, tiene que ser la versión Office 2010 en adelante hasta el 2019. Hemos detectado con el grupo, con los chicos, que el Office 365 Web no trae algunos problemas. Eso hay que advertirlo. Lo ideal es un Excel del paquete Office 2010 hasta el 2019. ¿Bien? Pasamos a la otra imagen. Bien. Hay que advertirles, bueno, que verificar que la declaración jurada, la planilla de SBCC, esté completa antes de subir al sistema. Si no, no lo va a validar. Verificar en la hoja 0 que no marque errores. Una vez que se completan todos los campos de todas las solapas, volvemos a la hoja 0, que es donde nos advierte si hubo algún inconveniente o hubo algún error. No se deben saltear celdas o dejar filas en blanco. A veces pasa por la inmovilización de paneles y cuando son listados muy grandes que uno está cargando, deja la carga, hace otra tarea y cuando vuelve a cargar se saltea alguna fila. Eso acarrea errores, trae errores. Tener especial cuidado al ingresar signos de puntuación, barras, comas, puntos, acentos. Lo ideal, por lo menos lo que a mí me sirvió, es el encabezado de cada columna, van a ver una esquinita roja. La idea es que sitúen el cursor en cada uno y les va a traer las instrucciones. Transmítanle lo mismo al cliente. Muchas veces el cliente en el apuro no lee esas instrucciones que son básicas y que ayudan a que la carga sea la adecuada. ¿Bien? Se deben seleccionar las opciones del desplegable, esto lo habíamos mencionado, en algunas celdas. Un error bastante común que a veces no seleccionan, sino que escriben directamente el valor. ¿Se cortó la presentación, Leo? Sí, ahí parece que se apagó la presentación para que la vuelva a subir. Truchis. Estos son los seguidores de... Manuel apoya casa. Ahí está volviendo a cargar. Bien, mientras tanto les voy diciendo una experiencia personal. Justo cuando empezó esto estábamos en pandemia, así que la tarea era netamente frente a la pantalla. Y muchos terminamos haciendo la tarea del cliente. Nos daban la planilla que supuestamente tenía errores y que era un desastre, y la terminábamos transcribiendo en nuestras casas. Como era el primer año y a veces uno empatiza con el cliente, decir, sí, esto es un desastre, funciona mal. A mí me sirvió empezar con unos ejemplos muy chiquitos. Si hay alguno que todavía nunca cargó una planilla, les puedo pasar datos de algunas estaciones de servicio donde hay 1 o 2 expuestos. Y cuando vos completás toda la planilla prolija, volvés a la solapa 0 y ves que no tiene errores. Si se carga correctamente, no acarrea errores. Hay casos muy puntuales que después, bueno, se verán. Pero en líneas generales no trae inconvenientes. Esto viene a cuenta de que si no uno cree que realmente las cosas no funcionan, entonces terminás dándole la derecha al cliente que muchas veces te mete el perro, por decirlo mal y pronto. La idea ahora que estamos con más trabajo es que no hagamos nosotros la carga, sino
insistir para que ellos lo puedan cargar bien y que no tengamos estos problemas que tuvimos el primer año. ¿Bien? Bien, seguimos. Estábamos con la... Pasá a la siguiente, Leo. Bueno, dale. Ahí pasé. Gracias. Otro error es la modificación del formato de la celda. Este no es que el cliente se pone y le modifica el formato, sino esto se da a veces en el proceso de copiado y pegado. Muchas veces estos errores no salen en el informe de la hoja 0. Esto ocurre cuando copian y pegan desde otro archivo y no pegan valor. Hay que insistir que cuando haces un copia y pegue se haga el pegado del valor. Y en los desplegables lo ideal es que seleccionen. Vos podés hacer en el desplegable un copia y pegue. Si los valores coinciden exactamente con los que se cargaron en las primeras solapas, no va a haber problema. Pero llega a haber una diferencia de una letra, un espacio, y te tira error. Entonces, en los desplegables, aunque las últimas solapas sean listados muy largos, se tiene que tomar el trabajo de ir seleccionando uno por uno. Y cuando hago copia y pegado, el pegado que sea pegado especial, valores. Una función de Excel donde vos haces que se pegue solamente el valor. ¿Bien? Cuando vos modificás los formatos de la celda, eso hemos detectado que por más que después lo corrijas o lo arregles, ya el archivo queda arruinado y eso después trae errores. Por lo menos a mí no me ha resultado. Quizá hay gente que es un poco más meticulosa y pudo arreglar un archivo que ya estaba fallado. Yo las veces que me dieron un archivo fallado, después no hubo caso. La solución que encontré es transcribirlo todo en uno nuevo. Así que sean meticulosos, que sean cuidadosos al inicio, eso va a traer como ventaja que después va a cerrar bien. ¿Bien? Otro problema es que se observan son inconvenientes en los query. A veces por error se carga quit diferentes para la misma persona. Eso después trae errores, hay que tener cuidado con eso. Los query y los quits son valores que se van cargando en muchas de las solapas, por eso es importante que no haya errores en cuanto a la carga, que no difieran. ¿Bien? Hay que hacerles advertir sobre los errores en las fechas. El formato que se carga de fechas en todas las solapas siempre es año, mes, día. Si lo cargan al revés y después lo corrigen, después queda ya arruinado el archivo. Me pasó en el archivo del sanatorio, donde lo habían cargado al revés, pasó a sistema, le pusieron un algoritmo que lo corregía y después igual ya no había caso. Hubo que volver a transcribir. ¿Bien? Bien, ahora sí, vamos a la hoja 1. Información del establecimiento. ¿Perdón? 1.000 kilos, sí, 1.000 kilos, una tonelada. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, porfa, si lo puede silenciar. Diego, por favor, silenciate. Bien. Diego, bastante común en la hoja 1 es el número de establecimiento. El número de establecimiento es el que tiene que coincidir con el del RGRL y el RAR. Eso es bastante común. El cliente no lo conoce, no lo ubica y pone otro número y a ese falla. En la hoja 2, información de responsables, quieren completar datos de responsables que no poseen. Ahí es donde pones el de medicina laboral, el de higiene y seguridad y el de el referente. A veces no saben el número de matrícula del servicio de medicina e inventan o dejan en blanco. Lo que tengo que saber acá es que no es necesario completar los 3 ítems. Los 3 ítems son servicio de higiene y seguridad laboral, servicio de medicina del trabajo y responsable de datos. Con solo completar una de los datos ya te valida la hoja. Eso es importante decírselos. ¿Bien? Una aclaración, Nicolás. En la hoja 2, cuando no tienen servicio de medicina laboral, que no pongan no hay, o servicio de higiene y seguridad, que no pongan no hay, porque eso también genera error. Van los datos correctos de las celdas o se dejan en blanco. En esta hoja puntualmente, esas celdas se pueden dejar en blanco y vale que se salteen. Otro error en la hoja 2, ahí pasamos a la imagen siguiente, es que cuando ponen responsable de los datos, es un trabajador que figura como propio y no está incluido en la nómina de la empresa. Fíjense en la columna que dice contratación, ponen propio y en realidad no es un empleado.
o lo incluyen en la nómina o cambian y ponen contratado, puede ser un representante legal, algo de eso. Ese es un error bastante común. Bien. Pasamos a la hoja 3, información de empresas contratistas o tercerizadas. En los casos míos, las empresas no declararon nada, le pregunté, bueno, por lo menos con el resto de los analistas, tampoco tuvimos casos similares, no tenemos noticia de que la superintendencia lo rechace, no sabemos si más adelante quizá haga alguna observación y cruza algún dato y manda algún requerimiento pidiendo más información. Por lo pronto, se carga vacío, no hay problema, el archivo viaja igual. Nico, una consulta, perdón. Sí. En este caso, en el caso de las clínicas, cuando el servicio de radiología es de alguna empresa terciarizado, ¿es necesario igualmente completar esos datos o no? Mira, igualmente. Yo en el caso de no sé vos, que tenías bastante caso de Trinidad. En el de acá de Quilmes lo dejaron vacío y no hubo problema. Porque lo que tenían era en los responsables de los equipos, pues encargaban ahí los WIC. No sé tu caso, vos ahí me diste una mano grande con la Trinidad. De hecho, acá hay un ejemplo de unos errores que detectaste vos. ¿Vos no recordás, Arturo, en tus casos? No recuerdo porque hay algunas clínicas donde el servicio es terciarizado de radiología, pero no... Sí, no la recuerdo... mayoría son, sí. Las clínicas trabajan en general con terciarizados, pero lo que era rayos X lo cargaban después en responsable de los equipos. Ajá. Y, independientemente del error, digo, en cuanto en términos legales, ¿corresponde que Galeno Argentina, por ejemplo, ponga los datos de la empresa que hace el servicio de radiología externo o no tiene ninguna implicancia legal eso? En realidad se debe completar si tiene los datos, porque está precisamente para eso y como lo pusimos en la firmina, se van a empezar a cruzar los datos. Se puso en vigencia en plena pandemia. ¿No me permitís usar que no puedo conectarme con esta? Perdón, no sé. Si tienen los datos, corresponde que los completen. Ahora, lo que quisimos poner es que si no tienen los datos correctos, no van a, o sea, no va a viajar con error la planilla. No sé si te contesto la pregunta, Arturo. Si tenés los datos, corresponde que los coloques, porque en algún momento la información se va a cruzar. A eso me refería, digo, si bien la sí, por ahora no hemos tenido requerimiento, Arturo, de eso, pero no sabemos cómo están, es probable que los datos los crucen. Claro, el tema es que si cruzan los datos con Galeno Argentina, que después no tenga un incumplimiento o una denuncia Galeno Argentina por no haber declarado eso, a eso iba, ¿no? A ver, les aclaro el tema y para poder seguir. El problema que tenemos con esta solapa es que solicita un dato de establecimiento de terceros que la super todavía no tiene forma de recepcionarlo. Entonces, se pueden incluir los datos, pero incluir como el dato del establecimiento como si fuera propio y enviar la información. Hay un gris ahí con respecto a las presentaciones. Se puede hacer. Complica el tema del viaje. No se puede declarar el establecimiento de terceros porque no está la estructura de registros. Por eso, hasta ahora, si hay presentaciones, son muy pocas con ese dato y cuando marcan establecimiento, marcan como si fuera establecimiento propio, que coincide con el establecimiento que marcaron en la primer solapa. ¿Sí? Y en realidad, si corresponder, okay. corresponde... Eso no le genera un incumplimiento a Galeno, a eso. Mira, hasta el criterio actual de la super, no. Ahora, no sé si a futuro consideran que hay que ampliar ese punto y lo veremos, pero hasta ahora, en las presentaciones que hemos tenido y en los envíos, no nos han indicado nada con respecto a ese ítem. Ok, gracias. Sí, por ahora no. No sabemos más adelante. Lo mismo, bueno, después lo vamos a hacer en la del personal expuesto. Todavía se puede dejar sin personal, sin cargar y no hay problema. Pero no sabemos si más adelante van a empezar a requerirlo. Bien, seguimos con la hoja 4, información de sectores y puestos. Acá a veces denuncian puestos y después
no se le contempla ningún contaminante, no se lo utiliza más en el resto de la hoja. O sea, los datos que cargamos acá son porque después lo vamos a utilizar, lo vamos a asociar a un contaminante. En la columna actividad del sector se coloca un código de establecimiento, en general el SIU. En la segunda columna, en la B, ahí a veces ponen el SIU. Lo que tienen que hacer es seleccionar la actividad del sector. Eso sale de las tablas de la anteúltima solapa, tabla de la superintendencia. En la hoja 5, déjalo ahí, Leo, en la hoja 5. Yo leo las siguientes. En la columna H, donde dice modo de empleo otros, solo se completa si en la columna G, modo de empleo, seleccionó en el desplegable otros. No es necesario que completen siempre. Igual ahí a veces te aparece en rojo, pero es un error bastante común, que lo completan siempre, no lo dejan vacío y solamente lo tienen que completar cuando pusieron otros en modo de empleo. En la columna I, cantidad de sustancia anual, la cifra en decimales van con coma, no con punto. Esto es importante porque por lo menos Antonella había detectado que cuando vos bajás la declaración anterior, te lo baja a veces con punto, y cuando la querés subir, como está con punto, después te tira error. Eso es un problema de sistema. Preferimos advertirlo y no que le hagan modificaciones a la página. Pero coméntenlo. En la columna D, nombre comercial. De la E, en estudio de posibilidad de reemplazo, no los deben dejar vacíos. Siempre se tiene que completar un nombre comercial, un nombre que les asignen. Y en el de posibilidad de reemplazo tienen que poner no aplica, no existe, no hay, pero no dejarlo vacío. ¿Bien? Las unidades para una determinada sustancia deben ser las mismas. Y deben seleccionarse a los valores del desplegable. No pueden cambiarlas. Así que si lo tenían en gramos, lo van a tener que pasar a kilogramos. ¿Bien? En la hoja 6, Leo ahí pasa Ahí está. Exacto. En la columna A se forma concatenando los valores de las solapas anteriores. Acá tienen que sí o sí seleccionar de la lista del desplegable para cada uno, tiene que haber una medida preventiva, no puede quedar en blanco. Es importante que le recomienden al cliente en la solapa anterior, cuando pone sector y puesto, que agrupe lo más posible. Yo recuerdo un caso mío donde el sector era taller y en puesto ponían auxiliar, supervisor, oficial, y digo, ¿y qué hacen? Y todo mantenimiento eléctrico. Bueno, ponés todo mantenimiento eléctrico, no, porque el sindicato y te salen con cualquier lado. Pero al generar esa cantidad de puestos de trabajo, que en realidad estaban expuestos a lo mismo, estaban haciendo tareas similares, lo que cambiaba era la categoría y lo que afectaba era el sueldo, que no nos incumbe a nosotros, eso lo que hacía era que multiplicara la cantidad de valores. Piensen que de un solo puesto, que sería mantenimiento eléctrico, los tipos te hacían 5. A eso le agregás 2 o 3 contaminantes y terminás teniendo 15 renglones en el desplegable. Después es muy fácil, cuando es larga la lista del desplegable, que se te saltee uno. Por eso advertirle que traten de agrupar lo más posible, porque si no después el desplegable, aparte tiene una letra muy chiquita, es bastante engorroso ir seleccionando todos. ¿Bien? Entonces, de la hoja 6, del sector puesto sustancia, tienen que seleccionar todos, absolutamente todos, tienen que tener una medida preventiva asociada. Bien, pasamos a la hoja 7, elemento de protección personal. Al igual que en la hoja anterior, se debe seleccionar un valor de la lista desplegable. En establecimientos con muchos puestos de trabajo, la lista es muy extensa, haciendo más probable saltearse algún valor. Esto es un poco lo que les comentaba recién. Hoja 8, estudios ambientales y biológicos específicos. En esta solapa no es necesario asignar un estudio a cada combinación de sector, puesto y sustancia. Solamente se seleccionan aquellos donde se haga. En la hoja 9, proveedores y compradores,
Error bastante común viene de la colocación de los quits. A veces se copia el valor y viene con guiones, se lo borra y eso a veces afecta el formato de la celda y ya queda arruinado el archivo y trae problemas. ¿Bien? La forma correcta es el número sin guiones ni puntos. En la hoja 10, información de equipos radiológicos. Colocan 2 equipos con el mismo nombre y eso genera una incompatibilidad en el archivo. Se puede subsanar modificando el nombre, sacándole una letra, agregándole un número. Esto lo detectamos en los sanatorios. Esto me dio una mano grande, me acuerdo cuando tuve el sanatorio Trinidad Quilmes, Arturo. Y por lo que comentaban, también había tenido el mismo problema. Es bastante común porque compran a 6 equipos, mandan 2 a Trinidad Quilmes, 1 a Mitre, 2 a Palermo. Y los datos que te pide es marca y modelo. Y la marca y modelo es exactamente la misma. Y cuando aparecen 2 equipos similares con los mismos datos, eso después acarrea un error. Bien, en la hoja 11, información de los responsables del uso del equipo radiológico. Errores más comunes son las matrículas de los responsables están vencidas. No completan todos los campos según corresponde a cada responsable, o bien completan todos a uno de los que no correspondan. A veces hace falta la matrícula habilitante. El responsable de instalación, el responsable de uso y el responsable de protección radiológica no puede ser la misma persona. Tiene que ser 3 personas diferentes o 3 entidades diferentes por cada puesto. En hoja número 12, información de monitoreo de dosimetría. En la columna B, colocan la empresa que realiza la presentación y no la empresa que está haciendo la dosimetría. Ponen el quit de la empresa que hace la presentación, no la dosimetría. Es otro error que notamos bastante común. En la hoja 13, información de los trabajadores expuestos a cancerígenos. Errores más comunes de la fecha, porque la presentación se hace respecto al año anterior. Y te ponen empleados que se contrataron en el presente año o a fines del año pasado. Recuerden que siempre esta presentación es por lo declarado en el RAR del año anterior. Otro error común es el del formato de las fechas, siempre es año, con los 4 dígitos, mes 2 dígitos, día 2 dígitos. Si lo cargaron mal y después lo modifican, ya queda arruinado el archivo. No hay vuelta que darle. Y otra es, no colocan trabajadores expuestos para un puesto sector. Armaron el puesto, lo asociaron a un contaminante y después ahí no le cargan ningún empleado. Eso tira error. Bien, pasamos a la hoja 14. Información de exámenes médicos de los trabajadores expuestos a cancerígenos. Respuesta de cada puesto, sector sustancia, contempla el puesto y la sustancia, denuncia de medidas preventivas en la hoja 6, le asocia elemento de protección personal en la hoja 7, en la solapa 7, pero no denuncia a ninguna persona. Esto es un poco lo que les comentaba recién. Se genera el puesto, se asocia un contaminante, las medidas, y después no le asocias ninguna persona. Puede ser o que se olvidaron, o muchas veces en ese sector están trabajando todos tercerizados. Eso a veces trae que cuando llegan a ese sector dicen, no, pero no es empleado nuestro, no tenemos ninguna persona, ningún empleado expuesto en ese sector. Pero bueno, cargaste los puestos anteriores, vas a tener que borrar lo anterior o volver a cargarlo. Solo declaran alguna persona, no todas, es decir, no denuncian ningún tipo de examen médico al personal expuesto a agentes cancerígenos. Tiene que coincidir la cantidad de personal expuesto con la cantidad de quills ingresados. Cuando ponemos cantidad de expuestos al principio, después tiene que coincidir con la cantidad de quills que cargamos acá. ¿Bien? Hoja 15, información de los trabajadores no expuestos a cancerígenos. Error bastante común, la fecha. Otra vez vuelven a cargar fechas que
olvidan que son respecto al año anterior, colocan personas que ingresaron en el presente año, y el error del formato de las fechas. Eso es lo más común, porque lo cargan, lo corrigen y eso después ya deja marcado el archivo. En la hoja 16, exámenes médicos de los trabajadores no expuestos, solo declaran algunas personas, no todas, es decir, no denuncian ningún tipo de examen médico al personal no expuesto. No expuesto a agentes cancerígenos. Esto quiere decir que no están expuestos a agentes cancerígenos, pero pueden estar expuestos a otros agentes de riesgos, y a los cuales se les realizan exámenes periódicos o a haberles realizado examen preocupacional. Piensen que aunque sea el preocupacional, se lo tenés que hacer a todos. Así que si cargaste a algún empleado, lo tenés que asociar, aunque sea a ese, al preocupacional. Esto es para el caso de los no expuestos a cancerígenos. ¿Bien? Bien. Una vez que se cargó el Excel, tenés que volver a la solapa 0 y ver que no tenga errores. Nico, Julia quiere hacer una consulta. Sí, Julia. Se escucha muy bajo, ¿eh? No escuché nada, no sé si los chicos lo pueden escuchar. No, se escucha, no se escucha. A ver, por chat. No se escucha, Julia. Pasalo por chat y lo transmitimos. Una observación, mientras Julia escribe en el chat su consulta, tanto la hoja 14 como la 16, en realidad son observaciones para alertarle a la empresa de que no está presentando, o sea, no está denunciando que le hace determinados exámenes, tanto a la gente que denunció como cancerígenos, como a la gente que no está expuesto a cancerígenos, pero puede estar expuesto a otro agente contaminante. No genera error el hecho de que no carguen en la hoja 14 o en la hoja 16 los exámenes médicos, pero sí alerta esta situación porque debería coincidir, por ejemplo, que le hagan los exámenes periódicos o que le hagan los exámenes preocupacionales, como bien lo dijo Nicolás recién. Es solo para, como una observación, hacerle a la empresa, digamos. En la presentación anterior, en la parte de no expuestos, lo dejamos en blanco y no había problema. No sé si este año va a ser lo mismo. Eso lo veremos en el transcurso. Nico, ahí lo que pregunta Julia es si todos estos errores salen en la hoja 1. Por ejemplo, errores de tipeo. Algunos sí, otros no. Cuando modificás las celdas, con el tema, por ejemplo, de la duplicación de equipos de radiología, salía cuando lo subías al portal. En la hoja 0 te aparecía sin errores. Cuando lo subías, cuando procesaba los datos, ahí tiraba un error porque asociaba dos equipos similares a valores diferentes. Y otro error igualmente en general en la hoja 0 te aparece, todos estos errores que mencionamos aparecen. Lo que pasa es que una vez que te apareció el error es más difícil corregirlo, porque si seleccionaste mal de algún desplegable, después tenés que ir corriendo todos los datos y termina siendo tan engorroso que te conviene volver a empezar de cero, y es un trabajo bastante perdido. Por eso hay que hacer hincapié que lo hagan tranquilo a las empresas. Alguien puso... ok, gracias. Alguien compartió otra imagen recién, así que ahí voy a volver a cargar el archivo. Mientras tanto, agrego o sumo, los errores de formato sí no salen en la hoja 0, no saltan como error. Por eso también la sugerencia de que cuando les llegue una planilla, por ahí lleva un poco más de tiempo, pero es para tener la certeza de que solo la van a ver una sola vez a la planilla, transcribir todos los datos teniendo en cuenta estas consideraciones que les fuimos marcando a una hoja nueva
para no arrastrar un error de formato y devolverle la planilla al cliente, para que después salte con un error por una cuestión de formato, que como les mencioné recién, en la hoja 0 no lo denuncia y no vamos a saber el porqué de los errores, digamos, el porqué no admite el portal esa planilla. Acá tengo una pregunta, no sé si se escucha. Sí. Sí, Martín Villalobos, Blanca. Tengo una consulta, Nicolás, no sé si para vos o para Hugo. En la fecha de ingreso, cuando hay que poner la fecha de ingreso a los trabajadores expuestos al cancerígeno, hay algunas empresas que han cambiado de nombre y el trabajador está con antigüedad. Digamos, como el caso de varios de nosotros acá que trabajábamos en Mafre, pasamos a Galeno. La fecha de ingreso mía en Galeno es en 2014, pero hay varios años de antigüedad. ¿La fecha es del puesto o de la empresa? ¿Cuál es la real fecha que se debe poner en la planilla? A ver, se la respondo yo a esa pregunta. Es la fecha de ingreso a la empresa del quit que están declarando en la hoja 1. Bien. En el ejemplo de tu caso sería el ingreso a Galeno. No se considera la antigüedad de Mafre o en mi caso Consolidar. Nada, es el del quit. Perfecto, Hugo. Esa era una consulta que tengo de varias empresas, no solo en esto, sino a veces en alguna de investigación de enfermedad profesional o algo. Claro. Bien. En las enfermedades en la realidad tienen más antigüedad, pero cuando vos completás fecha de ingreso, pones es la misma empresa que cambió la compró otro accionista y cambió de quit, y pones el número, la fecha de ingreso, todos los empleados tienen la misma fecha de ingreso, porque es la fecha. Claro, viste que te pasa que todos tienen el mismo. La realidad es otra, pero acá lo que vale es el valor asociado al quit. Bien, perfecto. Bien. Una vez que terminamos de completar el archivo Excel, hay que, cargarlo en el portal. Para lo cual tenemos que ir al portal, poner cargar informe, se abre una pantalla donde te pide seleccionar archivo, se busca dentro de tu ordenador el archivo con la declaración jurada y lo aceptas. El sistema realiza una serie de validaciones y en instantes te indica si la declaración jurada se encuentra registrada correctamente por nuestro sistema o detecta algunos errores que deben ser corregidos para volver a presentarse. Gestión de discrepancias. El plazo legal de detección de estas discrepancias es de 10 días corridos, dentro de los cuales debemos informar al cliente mediante nota por ventanilla electrónica que en un plazo de 20 días corridos deben adecuar la declaración jurada, cargar una nueva versión del RAR RGRL o justificar dicha discrepancia. Luego que la declaración jurada pasa a las validaciones para verificar que la información enviada cumple con los parámetros de la normativa, el sistema detecta que no haya discrepancias entre los agentes cancerígenos declarados en la declaración jurada con los agentes cancerígenos declarados previamente por el cliente en el último RAR o último RGRL y la declaración jurada que está presentando. Al efectuar este cruce, indica en el ART Manager, esto lo ven los coordinadores, la existencia o no de discrepancias en el caso de haber un detalle en las mismas. Coordinadores o si tenés acceso a alguna máquina donde tengas ART Manager, ¿no? Pero bueno, salta ahí el tema de la discrepancia. Desde la administración, como servicio al cliente, se envía un mail a la zona correspondiente con el detalle de las discrepancias que detectó el sistema para que le informe al cliente el hallazgo y pueda corregir lo que corresponda antes de que salga la nota de discrepancia por ventanilla electrónica. Es importante tomar contacto con el cliente para asesorarlo en las discrepancias detectadas y que realice las correcciones o presentaciones correspondientes. Anulación de una declaración jurada. Si el cliente solicita anular la declaración jurada antes que la misma sea enviada a la super, nos debe enviar dicha solicitud por mail justificando el motivo, por errores que haya tenido o algo así. El proceso y por lo cual se procede a la anulación del mismo.
hay que explicarle al cliente que no se puede cargar otra declaración jurada mientras hay una que no ha sido confirmada por la super. O sea, si subieron un archivo no pueden volver a subir otro. Nos tienen que avisar, le damos de baja y ahí suben otro. O sea, completó un archivo, lo completó mal, incompleto, y lo subió, nos tiene que avisar, le damos de baja y ahí puede volver a subir otro. Algunas observaciones finales. Algunas hojas dependen de que se complete la carga de otras posteriores para que figuren como completo. Esto es en las columnas grises. Ustedes van a ver que tira error. A medida que vas avanzando en la carga del archivo Excel, esos errores se van subsanando porque son datos que falta asociar ellos. Y en algunos te puede aparecer, no hay elemento de protección asociado. Paciente le asocias el elemento de protección personal y eso lo arreglás. Esto porque a veces te llama el cliente y te dice, no terminé de cargarlo porque ya me empezó a tirar error. Bueno, termina de cargarla todo y después fijate y decime. Una vez que sube la planilla al portal web, se debe controlar su estado. El proceso no termina al subir la declaración jurada. Esto es importante para nosotros. Hay una serie de validaciones internas hasta que la declaración jurada viaja a la super y se confirma. El proceso termina cuando el estado figura confirmado. Antes verifica discrepancias. Por lo tanto, se sugiere verificar en qué estado se encuentra la misma hasta que efectivamente se tenga el estado confirmado. Esto es, si el cliente te dice yo ya cumplí, no. Está cumplido cuando en el portal aparece confirmado. Esto viene a cuenta de que muchas veces nos ha pasado que después te mandan por mail. Dicen, no, mira, me tira error, pero yo ya lo cargué. Ahora arreglate vos. Y te lo mandan por mail. Vamos a tratar de que eso no pase. Hacer hincapié que es obligación de la empresa subirlo y que esté confirmado. Si tiró error, es un tema de la empresa, que lo cargue la empresa. Lo que podemos hacer nosotros, como lo hemos hecho, es cargar algo más chico para mostrarle que funciona. Pero no hacerle el laburo a ellos. O sea, es importante hacerle mención de esto. Sobre todo, o sea, a mí me ha pasado también con las empresas del grupo. Te lo mandan, te dicen, bueno, estamos sobrecargados. Era un año especial cuando se largó esto y teníamos nosotros más tiempo y ellos estaban sobrecargados con el tema de las enfermedades. Y no era por maldad. Quizá ellos creían que del otro lado había una persona experta en sistemas que metía un algoritmo y te solucionaba los errores y el archivo viajaba. Y en realidad del otro lado estaba yo, que me sentaba y bueno, iba cargando dato por dato, transcribiéndolo y a la larga, al final, el archivo terminaba cerrando bien. Pero era una cuestión de ir completándolo de forma pausada y prolija. ¿Bien? Cuando se descargan declaraciones juradas de los años anteriores desde el portal, en la hoja 2, responsable de establecimiento puede sufrir modificaciones. Todo advertírselo al cliente. Esto es, creo que lo había detectado Antonella, era el tema del orden en el que aparecen los responsables. Lo habían cargado en un orden y cuando lo bajás te aparecen invertidos. Eso advertirle. Lo mismo el tema de los puntos y las comas. Vos lo bajás el archivo y por algún motivo aparece modificado ese dato. Si la empresa considera que sus trabajadores no están expuestos a agentes cancerígenos, puede presentar una nota de pedido de exclusión para evaluar la situación particular. Estas son situaciones particulares. Bueno, el material de consulta que utilizamos fue la resolución 81, el instructivo que está en el portal y el portal de la superintendencia. Desde ya del grupo, muchísimas gracias por la atención. Entre todos vamos a tratar de responder si hay alguna consulta. Esto fue hecho en conjunto con analistas, como dijo Luis, Antonella Zarzuelo, Leonardo García, Juan Manuel Molaires y, bueno, quien les habla, Nicolás Sansón. Muchas gracias. Hola. Sí. Perdón. Ahí. Gracias, Nico. Ahí hay alguien levantando la mano. Florencia levantó la mano. Sí, ¿cómo están? De este último punto que mencionaste, ¿voy, Florencia? Sí. Sí, este último punto que mencionaste de las empresas que no tienen cancerígenos,
¿necesariamente tienen que pedir la exclusión o directamente con no hacer la presentación ya está? No, porque les va a llegar después al requerimiento. Esto, por lo menos, en una empresa lo que me pasó a mí era una empresa que por una inspección de superintendencia le pedían vamos al caso particular, después cada uno comentará, pero le pedían que declarara benceno, era una empresa de recolección de residuos, los camiones son diésel, un inspector hace varios años le pidió que lo declarara, bueno, y él lo presentaron porque, bueno, lo pedía en la inspección del Ministerio de Trabajo, y año tras año lo presentaba, pero el de higiene y seguridad era meticuloso y insistía con que el diésel no tiene benceno. Bueno, es una empresa de La Plata, tiene la refinería cerca, se tomó el trabajo de ir a la oficina técnica, le dieron una hoja de seguridad y les hizo poner en la nota de descargo productos libres de benceno. Y lo terminó haciendo por nota porque si no lo declaran después te llega el requerimiento de la super. En años anteriores, si declaraste en años anteriores que tenías cancerígeno, te van a preguntar por qué este año no lo declaraste. O cambiaste el proceso, o cambiaste el producto, pero te van a pedir una justificación. Sí, en eso de acuerdo, si hubo una presentación y después por X causa dejas de presentarlo. Pero si tenemos una empresa con una actividad que directamente sabemos que no tiene cancerígenos y nunca hizo presentación, ¿es necesario presentar aunque sea una nota indicando que no hace la presentación porque no le corresponde? ¿O por su actividad se deduce que no le corresponde? No, si la empresa no tiene un agente cancerígeno en RAR, en RGRL o una declaración anterior, no hace falta que presente una nota diciendo que no corresponde presentarla. Solamente tiene que presentar una nota si manipulaba cancerígenos y durante el año 2021 no lo efectuó. Entonces, con esa nota y con el ok de ustedes, nosotros no efectuamos la denuncia de no cumplimiento a mediados de abril. Ok, gracias. ¿No hay por qué? Como sugerencia con respecto a esta consulta, es que verifiquen qué es lo que tienen declarados en el RGRL y el RAR. Porque muchas veces el empleador o una persona responsable desconoce lo que se declaró en algún momento y marcaron algo que no correspondía, como decís, Florencia, como trae Florencia, no tenían cancerígenos y marcaron un agente por error de tipeo, porque la persona que confeccionó la declaración no tenía idea, digamos, de lo que estaba declarando, y entonces va a haber una discrepancia, digamos, porque en la declaración jurada sí tienen la presencia del agente cancerígeno. Entonces, antes de indicar que no pasa nada, que no corresponde la presentación de la nota, sugiero revisen los relevamientos, las declaraciones juradas del RGRL y el RAR. Tengan en cuenta que del 2019 se incorporaron nuevas sustancias, muchos se incorporaban radiaciones, porque ya que estamos metemos radiaciones en el RAR, y todas esas empresas después les empezó a llegar la intimación de que tenían que hacer la declaración de cancerígeno. Justamente de eso quería hacer una pregunta yo. Las empresas Mariana que está tienen... levantando la mano. Cuando me toque. ¿Me toca? No, que... Sí, te toca, Mariana. Bueno, buenas tardes. Vamos por orden. Yo tengo un cliente que tiene también galeno, ¿no? Entonces lo hice de manera privada y no me resulta fácil imprimir el informe final. Es cuando quiero, ya cargué el informe, ya me dieron la validación como que ok, pero cuando quiero imprimir la versión del informe como la declaración final, no. Es como que se me abren todas solapitas, como por ejemplo trabajadores, sustancia, como que si fueran todas las solapas y nada más. No hay un informe. Como sí pasa en otras RT. No sé si acá lo van a hacer o cómo emiten el informe de declaración. No sé si me expliqué bien. Sí, justo escuchar los pájaros. Pásame, por favor, el quick para verlo puntualmente con la gente de sistemas, porque no te permite descargar la declaración jurada ya realizada. Si es del año anterior, ya te debería dejar descargarla. No te va a descargar la de este año hasta que no esté validada por nuestro sistema. Claro, no, me pasó la del año pasado también y ya figura como confirmada y solamente yo después te paso una captura de pantalla de lo que me deja ver, no me deja ver otra cosa. Por favor, pásamelo y lo vemos con los chicos de sistemas.
Dale. Una observación, por las dudas, Mariana. Gracias. Cuando ingresás al portal de prevención, al sistema de vigilancia y control, para descargar la del año anterior, tenés que hacer como que vas a cargar un nuevo informe. Porque si cliqueas sobre el que te figura en el frente, no te va a salir. Y es la segunda columna, no es en la primera columna, sino en la segunda columna que te dice último informe. Sí, eso lo hice. Sí, lo hice, pero no me despliega nada. Después les mando una captura para que vean, a ver qué estoy haciendo mal, pero no es fácil. Eso porque me pasó y que fui a una empresa a asesorarlos y les pasó lo mismo. Quisieron ver una declaración del año pasado y vemos lo mismo. No sé si el sistema, porque yo voy a asesorarlos y me pasa a mí como privado, imagínate asesorándolos, no lo podemos desplegar. Así que estaría bueno que me lo aclaren, sí. Gracias, Mariana. Gracias. Volvió a levantar Florencia y después viene Federico. Sí, gracias. ¿Qué pasa con el tema de radiación UV solar? ¿En qué situación estamos? Porque el año pasado no se estaba solicitando o no sé cómo estamos este año. Seguimos igual, Florencia, que el año pasado. No hay obligación legal de presentar declaraciones juradas cuando el trabajador solamente está expuesto a radiaciones ultravioletas de origen solar. Perfecto, gracias. Federico. ¿Fede? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Exactamente lo mismo de recién, pero yo más puntual. ¿Cuál es el artículo legal? Me lo preguntó gente de AES y Ledesma, en el cual se omite la presentación de cancerígenos para radiaciones UV. En el caso de Ledesma, en AES, ellos están justo en una localidad atravesada por el trópico de Capricornio y ellos sostienen que por ubicación geográfica la incidencia de los rayos solares son superiores y consideran que es cancerígeno y quieren hacer la presentación. ¿Hay algún artículo legal? ¿Hay algo que diga por radiación natural no? Porque yo vi la resolución, la incluye. Hola, Fede. Está en la resolución que indicado en un punto, no tengo el punto acá a mano, pero está en la resolución. Mandame un correíto que te lo busco y te lo paso. Y no obstante eso, si lo quieren presentar, perdóname que interrumpa, si lo quieren igual presentar, que lo presenten. La vamos a enviar a la super, no se la vamos a rechazar. Lo que no tienen es no obligación de presentación, pero si lo quieren hacer, que le den para adelante. Perfecto. En el caso del EDM es diferente. Ellos me decían, bueno, ahora me entero lo de la nota. ¿A quién le tenemos que enviar la nota? ¿Me la entregan a mí? ¿Yo la elevo? ¿La tienen que presentar en algún lado? La nota de exclusión. Porque ellos sí no, dicen que la radiación natural para ellos no. O directamente con esto del artículo no hace falta nota para las radiaciones naturales. No, si la quieren presentar para quedarse tranquilo, que te la presenten, la retirás por informe de visita, se la mandás a Robert y Robert me la manda. O me la mandá directamente, perfecto, como quieran, no hay problema por eso. Perfecto. Eso que dicen entonces de que sobre el trópico, la radiación, igual en la Puna también muchas mineras dicen lo mismo, que digamos que la incidencia de los rayos solares en los sectores de Puna, que es verdad, ¿no? O sea, eso está comprobado, muchísimo superior acá, pero en la resolución no dice nada de la Puna, del trópico, de nada, ¿no? No, Fede, dice solamente que no tienen, que se arbitrarán los medios para poder informar la declaración jurada. Quieren decir que no hay obligación de hacerlo, pero no aclara nada de latitud o longitud o región. Perfecto. Ahí en el chat Chicos, quedó copiado en el chat, Antonella les puso los puntos donde dice para informar la sustancia. Ese es el punto legal incluido en la resolución. Hay un Martín, me parece. Buenas tardes, colegas, ¿cómo andan? ¿Se puede hablar? Me toca a mí el turno, que levanté la mano. Sí, Martín. Primero, muchas gracias a todos. Hermosa capacitación. Y después la consulta que yo tenía es más parte técnica, no tanto como cómo se carga el aplicativo. Porque no me pasó con un cliente, pero me gusta siempre ir aprendiendo. Si por ejemplo, un trabajador que es soldador en una obra y realiza trabajo de soldadura,
pero la obra es menor a 1 año. Y no es habitual, es decir, no tiene que todos los días está soltando. Se debe declarar el agente, porque según lo que entiendo yo, puedo estar equivocado, la 81 habla de presencia a comparar de la 415 que habla de exposición, ¿no? Espero se entienda mi consulta. Se entiende la consulta perfectamente, es tal cual. La resolución habla de presencia del agente. Ahora, cuando el trabajador realiza sus tareas en obras que son menores a 1 año, no se genera establecimiento por resolución 463, con lo cual no hay forma de declarar a ese trabajador expuesto a radiaciones. Si la Ahí empresa... estaba la consulta. Sí, te escucho, Gustavo. No, ¿qué es eso simplemente? Solamente podemos tener declaraciones juradas de resolución 81 en establecimientos fijos, productivos, administrativos o en obras mayores a 1 año. Genial. Ni en establecimientos de terceros, ni en obras menores a 1 año, la estructura de registros permite una declaración jurada de resolución 81. Genial, Gustavo, muy claro, te agradezco. Esa era la duda que yo tenía, que los establecimientos menos de 1 año, una obra, no se consideran si se declaraba, pero me aclaraste muchísimo. Mil gracias. Gracias a todos, gente. No, por favor. Okay. Gracias, Martín. Florencia levantó la mano. ¿Ahí me escuchan? Hola. Sí. Bien. Sí. Por ahí no sé si es el ámbito o directamente después se lo tengo que solicitar a Osvaldo, quien es mi referente. Pero a mí lo que me pasó es que en el listado de Excel que mandaron con empresas a visitar, tengo empresas donde ya comprobamos y por constancia de visita dejamos consignado de que no hay cancerígenos. Y es como que vuelven a salir. Justamente no han hecho la presentación porque no hay cancerígenos. Y es como que vuelven a reiterar la solicitud de visita en esa empresa respecto de 81. Y pregunta, en el Excel que te mandó Osvaldo, decía el motivo de ingreso en el listado. ¿Cuál era? Sí, ¿Denuncia? De que no hay presentación. Flor, eso puede ser, ¿te acordás lo que hablábamos? Que no coincida el RAR, ellos lo hayan presentado en algún momento, en algún RAR, y haya quedado marcado. Claro, pero... ¿El historial de RAR lo tenés de eso? No me acuerdo cuál es la empresa. No, lo busco, pero a lo que voy, si ya por constancia de visita dejamos asentado el año pasado de que no correspondía, y si ellos ese RAR quedó viejito, digamos, y sigue arrastrando como que tienen cancerígenos... Dale, después pasámela para no distraer al resto. Después pasámela puntualmente y analizamos el caso. Bien, gracias. Gracias, Flor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No, todo muy claro. Luis, dame 2 minutos para dar un par de datos de lo que estamos haciendo desde la administración. Recuerden que las declaraciones juradas corresponden a cancerígenos manipulados durante el año 2021. ¿Sí? Haya estado la empresa en Galeno o no, y sea contrato vigente al día de la fecha. Nosotros ya notificamos alrededor de 6.500 quits mediante ventanilla electrónica de que según nuestros registros esas empresas deben presentar declaración jurada de resolución 81. ¿Sí? Ahora, esa información, los quits de esa información sale del listado que le enviamos a los jefes y que les van a estar enviando a ustedes respecto a lo que según nuestros registros corresponde que la empresa declare resolución 81. La fecha tope de presentación de declaración jurada es el 1 de abril de este año, o sea, quedan 15 días para que las empresas presenten declaración jurada. Al día de hoy hay unas 55 declaraciones juradas presentadas y confirmadas de nuestro lado. ¿A qué me refiero con esto? El cliente carga el Excel, pasa las validaciones primero del Excel, pero no pasa las validaciones del sistema, por ejemplo, porque hay quill que no son propios del cliente o otro tipo de validaciones, y esa declaración jurada queda en estado 3. Para Galeno no existe esa declaración jurada, ¿sí? Con lo cual el cliente, como les comentaba Nicolás, tiene que seguir los pasos de cuando la declaración jurada se va cargando, porque hasta que no esté en estado 4 superior,
para Galeno no existe esa declaración jurada. El 1 de abril nosotros vamos a intimar mediante ventanilla electrónica a todas las empresas que no hayan presentado declaración jurada y que para nuestro criterio de registro corresponde que la presenten. Por eso, si ustedes consideran que no corresponde la presentación, véanlo zonalmente dónde está el motivo que genere el ingreso para ver si hay que corregir algo o no. Y a partir del 20 de abril se van a denunciar todos aquellos quits que no hayan presentado declaración jurada correspondiente al año 2021. Cabe aclarar que si el cliente no hizo la declaración jurada antes del 1 de abril, no lo llegó a hacer con la intimación y lo quiere cargar el 1 de mayo, lo puede hacer tranquilamente. El cliente tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2022 de presentar la declaración jurada correspondiente al año 2021. Y lo último, recuerden que cuando cargan cualquier actividad en el portal, les pregunta el portal si han detectado cancerígenos en la visita. Si ustedes han detectado cancerígenos en la visita, marquen sí y le va a desplegar el listado de cancerígenos. Si la empresa ya tiene declaración jurada, los cancerígenos ya declarados no les va a aparecer, les va a aparecer otros cancerígenos. Entonces, ustedes marcan qué cancerígenos nuevos han detectado y previamente en el informe de visita van a intimar a la empresa que en un plazo de 20 días realice la carga de la declaración jurada. Entonces, nosotros en la visita estamos intimando a la empresa que debe presentar la declaración jurada y si no lo hace pasados los 20 días, nos vemos en la obligación de informar ese incumplimiento a la superintendencia. ¿Sí, gente? Bien, perfecto. Claro, Bien, Gus. perfecto. Hola, una consulta. Bueno, Hola, chicos. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Marcela. Quería saber en el portal Marcela. o en la página de internet dónde pueden encontrar las empresas el instructivo, que no lo estoy encontrando y no me acuerdo dónde estaba. No, en el instructivo de carga no está en el portal. El instructivo de carga es documento interno de la Gerencia de Prevención. Lo mandamos nosotros zonalmente, para ustedes más que nada. Ah, listo. ¿Lo podrán reenviar? Sí. No sé si lo tengo. Dale, buenísimo. Gracias, era eso nada más. De nada, Marce. ¿Algo Gracias, más, gente? Marce. Bueno, chicos, si no hay más consultas. Creo que no hay más consultas. Sí, Arturo. Y bueno, disculpen. Bueno, ante todo, gracias por la presentación, fue clarísima. También un poquito lo que hablaban antes. Tengo algunas dudas más bien técnicas, ¿no? En cuanto a criterios de en qué momentos declarar o con qué agentes químicos, puntualmente tal vez. No sé, se me ocurre ahora algunos ejemplos de empresas clientes. El tema de que hacen cambio de aceite en los equipos, en los autoelevadores, se hace internamente en el sector de mantenimiento. Aceite, y ahí entra o no aceites minerales. Después el tema de, hay una empresa que trabaja con cromo trivalente, que en el proceso se convierte transforma en hexavalente, pero no hay exposición, o sea, en las mediciones que tienen ellos no llega a ser ni siquiera detectable. Entonces, ¿en qué punto pararnos en esa situación de si lo tiene que declarar o no? Si lo declara como expuesto, pero si no lo declara como expuesto, pero si en la presencia va a haber una discrepancia, o sea, un poquito de criterio en ese sentido, ¿no? Un pantallazo al menos. Gracias. A ver, Arturo, en general, la sola presencia de la gente indica su obligación de presentación de declaración jurada. Y por lo que estuvimos viendo el otro día, todo lo que sean aceites de vehículos de motores a explosión interna deberían ingresar como aceites minerales no tratados o tratados parcialmente, con lo cual nuestra sugerencia debería ser la obligación de inscripción en el registro. Y después, en cuanto a las mediciones, sí, yo te entiendo, tenía casos similares donde el valor te da no detectable, pero
la 81 te habla de que si la gente está, vos tenés que declararlo. Y después cuando vos cargas la planilla te pide mediciones. Y vos en la medición no podés poner 0, porque si no te tiras error. Las empresas que tenían esos casos ponían 001, que es el valor mínimo. Qué sé yo. Claro, Esa es la salvedad que encontraron. Claro, incluso de repente hay agentes químicos. Y aparte, Arturo, ten en cuenta. Sí, ten en cuenta que si lo declaran en el RAR, porque quieren que se les haga los exámenes periódicos, obviamente tienen que declarar en el 81. Sí, no, si eso no está les claro. sale la discrepancia. Claro. Lo que pasa es que de repente hay algunos agentes, por ejemplo, que son agentes cancerígenos por vía dérmica. Y de repente la medición ambiental no tiene nada que ver en cuanto a lo que es vía térmica con inhalación de neblinas de ese producto. Por eso es medio como para ver, de repente capaz que hay que ver cada caso en particular, ¿no? Pero me parece que falta un poquito de Pero claridad. como concepto, Arturo, como concepto, independientemente de la vía de ingreso, acá lo que importa es la presencia. Y la sola presencia de la gente indica inclusión. ¿Entiendes? Sí, o sea, si está está, almacenado claro. en tambores y vos lo tenés y no hay ningún tipo de emisión, ¿sí? Igual lo tenés que declarar. Claro, a lo que iba es que la sola presencia te obliga a declararlo, eso está clarísimo. Ahora, eso también me obliga a informarlo, como a informar al personal expuesto, porque si no tengo una discrepancia, pero si el producto está dentro de un tambor cerrado, no hay personal expuesto. Entonces, a eso apuntaba, que cómo modificar esto, las discrepancias asociadas a la discrepancia. Algún personal tenés que declararlo, porque, digamos, el elemento está. Sí, pero si están tambores cerrados, si no hay exposición, ¿me entendés, Luis, a lo que voy? Sí, pero el concepto es ese, tenés que declararlo. Arturo, discúlpame. La 415 lo tenía en cuenta. Vos podías tener un proceso completamente cerrado, tener el agente cancerígeno, pero no tener personal expuesto, que sería, digamos, lo ideal. Si vos no te queda otra más que trabajar con cancerígeno, el proceso va a ser completamente cerrado y no tener personal expuesto. Bueno, estos suponen que eso no existe. Que alguien va a estar expuesto sí o sí. A ver, una aclaración. Lo único que se me ocurre acá, para ese caso particular, de que está presente el agente cancerígeno, pero no está en contacto con ninguno de los trabajadores, es para evitar que salga la denuncia por discrepancia, que se envíe una nota desde la empresa. Nosotros declaramos o presentamos la declaración jurada del 81, porque tenemos presente este agente cancerígeno, pero no lo incluimos en el RAR por tal motivo. ¿Sí? Porque en ningún momento aseguramos que está en contacto con ninguno de nuestros trabajadores. De esa manera creo que acá desde la gerencia se podría manejar el no enviar la denuncia por esa discrepancia, o tener justificado el no envío de esa denuncia. Algo similar nos pasaba el año pasado. Hasta hace un tiempo. Yo lo que sugiero es que el tema puntual y específico lo analicemos y lo veamos, ¿sí? En todo caso, podemos mandar después a la gente información relacionada con ese caso. Pero porque si no, van a surgir un montón de casos puntuales y nos vamos a quedar en el caso puntual. Sí, por eso digo. Cada caso particular lo manejarán entonces particularmente. Sí, bueno, está bien, ¿no? Me parece que no es algo tan puntual, ¿no? No es una sola empresa. Sí, yo creo como Arturo. El tema es, a ver, muchachos, sí, coincido con Arturo. Otro caso particular que nos está pasando ahora es con el agente 90.004, radiaciones ultravioletas con ondas de entre 100 y 400 nanómetros. ¿Por qué se produce? Por el tema de soldaduras. Y nos surge la duda, ¿cuál o qué, por ejemplo, colegio no tiene, generalmente mediano o grande, un sector de mantenimiento y un tipo que haga alguna tarea de soldadura, aunque sea una vez al año, arreglándose los bancos y usa una soldadura eléctrica? ¿Y qué le decimos? ¿Tiene que hacer la declaración jurada de el 81 o no? Son cuestiones particulares que habrá que verlo para cada caso.
Claro, bueno, pero ahí no es una particularidad. Tenemos miles de escuelas. A eso digo, no son casos puntuales. Bueno, son el tema es que si vas, que está bien, si vas específicamente a lo que dice la resolución 81, así suelde una vez en el año, esa persona debería estar declarada en el RAR y en el 81. Bueno, claro, entonces eso tenemos que hacer, a las escuelas pedirle que declaren 81. Sí, bueno, pero eso no. ¿Entendís lo que te pregunto? Yo te entiendo, a ver, yo lo que haría particularmente, si tuviera que visitar un establecimiento de esa característica, lo vería muy bien primero con la empresa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a declarar esa persona porque hace esa tarea o acuerdo en que no aparece esa tarea de mantenimiento o sí aparece la tarea de mantenimiento pero no de soldadura? Eso es una cuestión particular que tendrá que ver con la empresa en su momento. No lo sé. Entonces, ahí a mí también justo yo iba a hacer la misma pregunta que Arturo. Entonces, en ese caso no se declararía, por ejemplo, no tiene que aparecer soldadura en ningún lado y nosotros como que tampoco tenemos idea, entre comillas, de que se hace esa tarea para que no declaren. ¿Esto es así? Y es un tema, a ver, si vas a estrictamente lo que dice la legislación, tenés que decirle, ¿tenés tarea de soldadura? Sí. ¿Utilizás equipos eléctricos? Sí. Listo, tenés que declarar a ese trabajador. Claro. Yo lo que coincido con Arturo también, en el tema que decía Arturo, de los lugares donde hay algún cancerígeno y la gente te dice que no hay exposición, ¿sí? Entonces, se genera el problema, como bien decía él, cuando cargas la planilla, y aparte se genera otro problema porque vos le tenés, porque lo tiene que declarar porque lo tiene en el lugar de trabajo, y tiene que declararlo en el RAR también como puesto. Porque si no, cuando lo cargue hay una incompatibilidad. Entonces vos le decís, no, en el RAR tenés que poner que está expuesto, y él te dice, no está expuesto, tengo las mediciones. Entonces se genera un tema que tenemos que estar, bueno, por allá explicando algo que no tenemos mucha manera de explicarlo. A ver. Es que la explicación justamente no es exposición. El concepto para cancerígeno no es exposición, es presencia. Claro, en la 81, ¿sí? Pero en el RAR sí es de exposición. Cualquier tipo de medición, pero la sola presencia incluye. En la 81 incluye el RAR. Claro, pero ahí hago una consulta, porque tengo presencia, que me pasa lo mismo, tenemos presencia de agente, mediciones que demuestran que no hay exposición, se carga la exposición, porque en el 81 si pones el agente tenés que la planilla, si no pones personal expuesto no te deja seguir. ¿Y a quién pones? ¿A todos los que están en ese proceso productivo? ¿A uno? ¿A quién le mandan a hacer los periódicos? Porque la realidad del periódico va a ser un sinsentido. A ver, una aclaración importante. Entiendo que estamos hilando demasiado fino. Una cosa es la resolución 37 que fija la ejecución de exámenes médicos periódicos. Y otra cosa es la 81 que fija la declaración de agentes. Si el agente está presente y es cancerígeno, entiendo que debería estar en el RAR y entiendo que debería estar en la resolución 81. Ahora, empezar a hilar si el trabajador suelda 3 minutos una vez por mes y va o no a la inclusión, y me parece que bajar esa línea suena demasiado peligroso, por eso hay que evaluar cada caso in situ de acuerdo a las características del lugar, a la tarea que hace y al tiempo en que está. Por eso lo hacemos cada uno como profesional cuando realizamos la visita. Lo que nosotros estamos bajando son lineamientos generales de cómo se implementa la resolución y a los criterios que tiene la super. Pero en casos tan puntuales, y si tienen una duda, véanlo zonalmente y lo elevan si no lo pueden resolver zonalmente. Pero considerar si el señor de mantenimiento del colegio suelda una vez cada 15 días, cada 3 días o cada 20 días, si lo tengo que incluir, y la verdad no creo que es algo que podamos definir verticalmente y aplicarlo para todos los casos en común. No, en ese caso no, pero en el caso que plantea Arturo de los aceites, que es más lineal y aplica 1 millón de productos. Pero a ver, en el caso de los aceites, yo lo comenté antes, los aceites que vienen de uso de motores a explosión interna, hay que considerarlos como cancerígenos a aquellas personas que realizan el cambio de aceite de esos vehículos, lo mismo que los lubricentros. Un depósito que distribuye y tiene esos aceites en tambores cerrados. No los declaramos. Pero a ver, si el depósito distribuye aceites nuevos
y están encerrados, yo no lo incluiría. Ahora, si el depósito es un reciclador de aceites y manipula tambores con esos aceites, y la verdad, excepto que el envase sea muy estanco, yo no incluiría. Y no se olviden que si la empresa manipula difenilos policlorados, hay que incluirlo también porque la planilla B se considera como cancerígeno ahora también. Por eso les digo, hay que analizar cada caso en cada puesto de trabajo y en cada empresa en particular. Yo no me siento en condición de bajarles una línea salomónica y decir blanco o negro. Hay que ver cada caso. Gustavo, perdón, en una oportunidad ya nos habían anticipado para cerrar el tema, el de los aceites. Cuando el aceite está sin uso, nos habían dicho que era un aceite mineral, o sea que no estaba tratado. Precisamente hay que fijarse en la hoja de seguridad si es cancerígeno o no. Una vez que es usado, ahí es cuando modifica su estructura y recién se lo considera cancerígeno. Así que si viene en un tambor y por más el criterio que tenemos es ese, el aceite quemado. El aceite quemado es el que hay. Si viene en un tambor es nuevo, no es cancerígeno. Igual también es algo... Coincido, Fede, coincido plenamente. Uno le puede dejar también mostrarle un pantallazo al cliente y que él decida si lo va a declarar o no. La presencia está. ¿Lo quiere declarar? Es correcto. Bien, es un tema de ellos. No nos agarremos nosotros, que no seamos nosotros los que decidimos por la empresa, que la empresa decida también. Eso es fundamental. Lo que está diciendo Nicolás es fundamental. Todas las empresas trasladan en el analista la consulta de si tienen que declarar tal o cual agente. No, es potestad de la empresa la declaración y la del Servicio de Higiene y Seguridad la evaluación. Por lo tanto, nosotros no definimos la presentación de una declaración jurada que es potestad de ellos. ¿Está? Entonces, ¿nos pueden consultar? Sí. ¿Podemos asesorarlos? Sí. Pero la ley es lo que indica. Y si se indica presencia, bueno, están obligados. Después que yo no lo vea, no vea la soldadora, no vi, bueno, es una foto. ¿Ok? Pero la potestad de la empresa y del servicio. Lo que habíamos agregado... No es tan así, pero bueno. Perdón, lo que habíamos agregado al final de la presentación eran las guías que están en acceso público, digamos, de la SUPER respecto a distintos agentes, sobre todo, por ejemplo, a esto de los aceites que están trayendo como consulta, donde le podíamos brindar esta información al cliente para que él decidiera si hacía la declaración de la 8119 o no, trayendo esto que menciona, que no es una decisión que tenemos que hacer nosotros, pero sí que debemos asesorar sobre lo que establece la normativa. Se los compartí recién en el chat, por las dudas. Sí, ahí está el link y lo pueden bajar. Laura, ¿tenés algo para preguntar? Hola, sí, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Tengo una empresa que venía declarando cancerígenos. Este año hace una modificación porque ve que en la revisión estaba declarando mal los cancerígenos. Modifica el RAR y el RGRL, pero sube declaración 2021. ¿sí? En la 2021 voy a tener ciertos cancerígenos que ahora en el RGRL y RAR no van a estar. ¿Eso va a generar una discrepancia? Hola Laura, sí, el sistema va a detectar una discrepancia, que haga una nota explicando la situación y yo salvo esas discrepancias en el sistema. Ok, gracias. ¿Por qué? De nada. Ariel, estás levantando la mano, ¿tenés una consulta? Y bueno, la consulta es sobre los aceites minerales no tratados. Bueno, tengo la empresa ahora que es Rosario Bus, que es una empresa bastante galera, el cual talleres mecánicos.
cambios de aceite Tienen a que los presentar la declaración, Ariel. ellos presentaron, bueno, aún todavía no presentaron la resolución 81. Pero sí, ellos en el RAR que presentaron, lo que es rayos ultravioleta, que hay un sector que hace soldadura. Entonces yo tengo que solicitar que hagan esa declaración también del agente de riesgo. Sí, y en todo caso venite que lo vemos. ¿Está? Pero tienen que declarar los dos agentes. Sí. Y si tienen benceno, también. Perfecto. Benceno de combustible. Si Bien, tienen benceno, si no es gasoil, ojo. Sí, no, generalmente es gasoil lo que tienen ellos. Bueno, ok. Bueno, gracias. De nada. Ahora que mencionaste benceno, más? ahí en el chat, ahí Guido Bonini pone todas las estaciones de servicio deben declarar benceno, sí, eso sí. Las naftas. Todas las estaciones de servicio que expendan nafta. Sí, por favor, y si tienen estaciones de servicio de GNC exclusivamente y que no tengan lubricentro, ahí les pido que de esas estaciones de servicio nos manden un correíto con el detalle de quit establecimiento, de quit en realidad, para no incluirlas en la denuncia, porque la verdad, por actividad surgen como si fuera estación de servicio y para nosotros es una actividad que debería presentar y debería estar denunciada. Incluso algunos de ustedes van a recibir mail donde les pedimos una visita específica para verificación de esto. Bueno, chicos. Ahí en el ¿alguna chat. pregunta más? Si no, vamos cerrando. En el chat ahí Enzo Leal dice empresas que almacenan, venden agroquímicos. Venden agroquímicos. Pero depende qué agroquímico es el que... Supongamos que hay algunos... Se supone que órganos fosforados no deberían tener. Y el agroquímico como tal no está incluido como agente cancerígeno. Perdón, respecto de esos agroquímicos, Florencia habla, yo asesoro una empresa acá en Tandil que tiene agroquímicos y nos generaba duda el año pasado y lo que hicimos fue chequear las hojas de seguridad, no te digo de todos los productos, pero de los que más se usan, o sea, los que mayores volúmenes hay y realmente no detectamos cancerígenos. No si habría que ver la hoja de seguridad, no hay igual agentes cancerígenos. Sí, Nico. No, eso, ver las hojas de seguridad, ver qué dice el proveedor. Igual acá está hablando de casos de recipientes cerrados. Un poco el criterio, como decía Arturo, de los elementos que son cancerígenos, si se declara o no la presencia, bueno, que lo decida la empresa, tampoco uno puede decir por ellos. Se supone que en la 81 declara presencia. Pero bueno, queda en potestad de la empresa tener el criterio de declararlo o no. Perfecto, Nico. Bueno, chicos, si no quedan consultas... Dejo de grabar entonces. La charla. Gracias, Huguito. Excelente.